Mi nombre es Santiago Rossi, soy el director médico del Centro Rossi, trabajo también en el Sanatorio Finoquieto y Hospital Cetrángolo, y hoy me voy a referir al rol de las imágenes en el coronavirus. Vamos a hacer el análisis de las imágenes basadas en casos. Paciente joven de 31 años que se presenta con fiebre, tos seca y odinofagia, tres de los síntomas bastante clásicos del coronavirus, y el paciente tenía un antecedente de viaje reciente a Europa. La radiografía de tórax, que es muy importante en estos pacientes porque tiene un rol, debemos recordar dos cosas: que en muchos lugares no se informa y que tampoco tenemos tanta gente que esté acostumbrada a informar radiografía de tórax, por lo que hay que prestarle especial atención en estos pacientes. ¿Qué tenemos en este primer caso? Una opacidad redondeada, basal izquierda, que en el contexto clínico hay que sospechar coronavirus. En la tomografía computada se observa opacidad redondeada subpleural de densidad en vidrio esmerilado, muy característica de ver, sobre todo en los estadios más iniciales de coronavirus. Paréntesis importante a tener en cuenta, que la tomografía no es un método de screening, sino es de gran utilidad, sobre todo en aquellos pacientes donde la PCR dé negativa y seguimos teniendo sospecha clínica, y podemos realizar tomografía que tiene una alta sensibilidad, sobre todo del día 2 o 3 para adelante, y tiene hallazgos bastante característicos. Hombre de 66 años de edad que se presenta con fiebre de 38 grados y tos seca de 3 días de evolución, con un viaje reciente a Estados Unidos. Antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia y estén coronario. La radiografía de tórax no presenta hallazgos de significancia patológica. Y la tomografía computada, que fue realizada muy cercano al comienzo de los síntomas, también puede darnos normal, como en este caso, que se observa una tomografía de tórax normal, pero teniendo en cuenta el antecedente clínico y el viaje en este paciente, lo que se decidió clínicamente fue aislar al paciente, y vemos cómo hay una evolución de esos hallazgos. En el 21 de marzo vemos opacidades algo redondeadas, algunas de ellas con contacto cisural, con áreas de mayor atenuación en relación a áreas de organización, y cuando vemos la progresión clínica de este paciente vemos que tiene mayor extensión difusa, con áreas de consolidación, densidad mixta, algunas áreas de halo reverso, en un paciente con compromiso algo más severo de su enfermedad pulmonar. De vuelta otro corte en el cual vemos la tomografía normal, las opacidades de densidad en vidrio esmerilado con contacto cisural, y vemos cómo en la progresión se ve áreas de mayor consolidación peribroncovascular con áreas de organización y extensión más difusa. En el vidrio esmerilado vemos aquí también engrosamiento de los septos inter e intralobares, adoptando un patrón en empedrado, también algo que se ve en estos pacientes con coronavirus. Por ende, vimos el primer caso donde se ve imagen focal redondeada de densidad en vidrio esmerilado, en este caso donde vemos que podemos tener hallazgos normales en la etapa temprana, opacidades en vidrio esmerilado y una extensión difusa con áreas de organización, como vemos en la última tomografía. En este caso vemos el corte coronar, el mismo caso anterior, en el cual vemos áreas de vidrio esmerilado con consolidación y organización, opacidades en banda, bilaterales y con un compromiso multilobar. Hombre de 69 años de edad, con fiebre de 39 grados y tos seca. Estos pacientes suelen acompañarse de linfopenia. Este paciente tuvo un viaje reciente a España, y en la radiografía del 19 del 3 solo podemos ver ligera alteración intersticial en el hemitórax izquierdo, y cuando vemos la tomografía computada vemos otro hallazgo que se ve, que son las opacidades subpleurales de densidad en vidrio esmerilado, como en este caso, que se pueden ver tanto en la etapa inicial como en etapas tardías donde el hallazgo ya es más residual. Este paciente se siguió con radiografía y vemos como hay un área de consolidación parenquimatosa a nivel subpleural izquierdo. Luego hay bastante resolución, seguimos viendo ligera alteración a nivel del parénquima contralateral,
y cuando el paciente progresó clínicamente, vemos que hay opacidades bilaterales que claramente se ven en la radiografía de tórax. 75 años de edad, hombre que se presenta con astenia y febrícula, fiebre de 38 grados, con linfopenia, antecedente de viaje al extranjero, diabético tipo 2 e hipertenso. La radiografía de tórax del 25 de marzo no muestra alteraciones de consideración. Cuando hacemos la tomografía computada, se ven las opacidades subpleurales de densidad en vidrio esmerilado con cierto engrosamiento septal. Vemos bien claras las opacidades de densidad en vidrio esmerilado, algunas de ellas adoptando disposición algo más redondeada, bilaterales, debiéndose descartar coronavirus. Este paciente fue confirmado con PCR. Este es un caso interesante porque el paciente de 31 años de edad que tiene un antecedente de un viaje a la India en enero, o sea, distante de la fecha actual, que se presenta con fiebre de 38 grados y con dolor abdominal. Una tomografía de otra institución muestra a nivel de las bases ligera alteración de las bases pulmonares. Cuando el paciente se presenta, se realiza la tomografía computada y si bien no tenía los signos clínicos clásicos, cuando vemos la tomografía computada nos llamó la atención las opacidades subpleurales, bilaterales con áreas de mayor atenuación, con componente mixto, bilaterales, que nos hizo pensar o descartar coronavirus. Se planteó, el paciente fue aislado y un par de días después fue confirmado su PCR. Recordemos que hay pacientes que se presentan con clínica gastrointestinal y eso es importante tenerlo en cuenta también. Corte coronal, en el cual vemos las opacidades algo redondeadas, bilaterales, de densidad mixta, algunas de ellas con mayor componente de atenuación en relación a áreas de organización y algo de opacidades en banda, en un paciente con hallazgo bastante característico en el contexto clínico de coronavirus. 77 años de edad, hombre, todos, como vemos, la gran mayoría son pacientes mayores a los 65 años de edad, que presenta con viaje a Italia el 14 de marzo, que se presenta con fiebre de 38 grados, odinofagia y mialgias. La radiografía de tórax del 19 del 3 no presenta alteraciones significativas y cuando realizamos una radiografía el 25 de marzo vemos que a nivel del hemitórax izquierdo se observa una opacidad parenquimatosa algo redondeado y ligeras opacidades peribronquiales a nivel basal izquierdo, pero prestemos atención sobre todo en la opacidad subpleural en hemitórax izquierdo en relación a su entidad de base. Tuvo una PCR positiva el 23 de marzo. 42 años de edad, que niega viaje exterior. Este es un paciente que seguramente tuvo contagio por contacto directo, fiebre de 38 grados con 5, de 5 días de evolución, odinofagia y tos, que refiere contacto con 2 personas de su núcleo familiar con registros febriles. Acá vemos hallazgos bastante característicos, opacidades de vuelta redondeadas, bilaterales, multifocales en este caso, subpleurales, con algunas áreas de mayor atenuación y densidad mixta. Vemos los cortes coronales de vuelta, las opacidades redondeadas, densidad en vidrio esmerilado, algunas de ellas subpleurales, áreas de mayor atenuación en un paciente con sospechas de coronavirus confirmado con PCR. Mujer de 77 años de edad, con un antecedente de un viaje a Estados Unidos, que tiene un familiar con COVID-19 y presenta con registro subfebril sin otros síntomas, acompañada por linfopenia. ¿Y qué vemos? En la radiografía de tórax vimos elevación del hemidiafragma izquierdo y ligera opacidad basal derecha a nivel paracardíaco. Y cuando vemos la tomografía computada vemos estas opacidades parcheadas, bilaterales, subpleurales, que presentan ligero engrosamiento de los septos inter e intralobares, de densidad en vidrio esmerilado, debiéndose considerar el diagnóstico de COVID, que fue confirmado con PCR. Vemos en los cortes coronales la extensión multilobar, algo más difusa, con cierto engrosamiento septal, áreas de consolidación en relación a organización, en un paciente con clínica sugestiva e imágenes sugestivas de COVID-19. Un caso interesante es un paciente de 79 años de edad, hombre con
enfermedad combinada de enfisema fibrosis que se presenta con fiebre, tos seca y linfopenia, y vemos que el paciente tenía enfisema y tenía algo de panalización, bronquiectasias y bronquiolectasias periféricas, y tenía opacidades subyacentes superimpuestas de densidad en virus medilados bilaterales. Esto podría ser una exacerbación o hay que descartar una infección sobreagregada. En este caso se consideró que el paciente podía tener coronavirus. En la tomografía computada vemos las áreas de enfisema con las áreas de alteración del intersticio pulmonar a nivel basal, con bronquiectasia por tracción y algo de panalización en una entidad combinada, con opacidades subyacentes de densidad en virus merilado, que luego se realizó PCR y fue confirmado, en este caso, el coronavirus. Antes de terminar esta breve charla donde me gustó poder presentarles algunos casos que estamos viendo de coronavirus, me quiero referir a dos cosas. Primero, es muy importante la bioseguridad. Es muy importante el manejo de los elementos de protección, el manejo de la desinfección de los aparatos de imágenes, ya sea radiografía, tomografía o eventualmente ecografía, dándole los tiempos adecuados entre paciente y paciente, con limpieza no solo de la sala, sino del equipamiento, con amonio cuaternario. Es importante evitar que nosotros como profesionales de la salud nos terminemos enfermando. Para esto es muy importante que las normas de bioseguridad, tanto para nosotros como personal de la salud, como para los pacientes, sean cumplidas de manera estricta. Es mejor realizar medidas estrictas y evitar el contagio. Como resumen, nosotros vimos algunos pacientes con opacidades únicas de ansiedad en virus esmerilado redondeada subpleural. Vimos otros pacientes que tenían opacidades parcheadas de densidad en virus esmerilado, otros que tenían opacidades subpleurales de densidad mixta con áreas de organización y áreas de virus esmerilado, con áreas de densidad mixta, como me referí recién. Y después teníamos otros pacientes con algunas patologías de base, como en el último caso, opacidades de densidad en virus esmerilado subyacente, debiéndose descartar exacerbación versus infección. Y también otro hallazgo que vimos algunas áreas que tienden a formar halo reverso y otras áreas que tienden a presentar patrón de empedrado o crazy paving. Es importante destacar que las áreas de virus esmerilado se pueden ver tanto en el inicio como en la etapa ya resolutiva de las imágenes de coronavirus, y creo que también es muy importante tener en cuenta a las imágenes como un elemento de utilidad, sobre todo cuando tengamos una PCR negativa en los primeros días con una clínica fuerte, podemos hacer una tomografía computada y nos va a poder mostrar hallazgos característicos de esta entidad. Y también creo que es importante en el seguimiento, en evaluar complicaciones de pacientes con coronavirus. Con esto espero haber sido claro y haberles brindado la experiencia inicial que estamos teniendo con pacientes con esta enfermedad, y muchas gracias por todo.